Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias al comité organizador y al comité científico por permitirme y además darme la oportunidad de moderar esta mesa y también de haber colaborado en su diseño. La mesa, como veis, lleva por título, y yo creo que a veces está bien que nos fijemos en los títulos de las mesas, la complejidad de la atención y los cuidados ante el reto del envejecimiento, la dependencia y la cronicidad avanzada. Y veréis que hay 3 ponentes, de los cuales aquí están 2, y la tercera es Avelina Comas, que no sé si la veis, que está ahí al fondo conectada y que participará también, pero está en este momento, no ha podido trasladarse por un tema familiar importante. Bueno, la mesa intenta abordar la complejidad de estas 3 cuestiones, como hemos ido viendo, desde una perspectiva ecosistémica, comunitaria, sistémica, entendiendo que no son problemas solamente del sistema sanitario y del sistema de servicios sociales y de los profesionales de estos sistemas, sino de la comunidad, de las comunidades y de la sociedad y de alguna manera de toda la sociedad que compartimos, todos los que formamos parte de esta humanidad conjunta que forma parte de esta aldea global, como veíamos ayer, y de este planeta. Bueno, obviamente todos sabemos ya que ha habido un aumento cuantitativo significativo en las personas que tienen estas situaciones. Más o menos estamos en el 23% de personas mayores de 65 años en España y aproximadamente un 6% de personas viven situaciones de dependencia o de discapacidad que requieren cuidados. Tal y como dice la clasificación internacional para la definición de dependencia y discapacidad, esto de necesitar cuidados, es decir, de tener una discapacidad o dependencia, no solamente es una cuestión de tener déficits, sino también es una cuestión de vivir en comunidades que nos posibiliten accesibilidad para con esos déficits poder vivir y tener buenos niveles de inclusión social y no que pongan barreras para impedirlo. Por tanto, también se trata de necesidades de las propias comunidades. Necesidades que percibimos cada día mayores, como están saliendo en este congreso, para poder establecer relaciones, para poder establecer cuidados de esos que se llaman informales, no es un buen término, cuidados primarios, ¿no? Que llamar informal a lo que es lo mayoritario, pues no parece que está muy bien, ¿no? Cuidados primarios, todos somos conscientes de que el nivel de sufrimiento de las personas por aislamiento social, por soledad, se hablaba ya esta mañana y luego se hablará en otra mesa, de los niveles de malestar por no sentirme suficientemente valiosa, reconocida, incluida y no estigmatizada en la comunidad donde vivo. Esta nueva realidad pues, pudiera ser abordada con diseños antiguos, pero ya hemos hablado esta mañana de innovación organizativa, innovación política y probablemente ya todos los que estamos aquí somos conscientes de que es necesario desde construir nuevos modelos de envejecimiento hasta establecer nuevas perspectivas y modos organizativos, también nuevas propuestas políticas para la organización comunitaria de los cuidados y de la atención a las personas. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar. Y para esto pues tenemos la suerte de que nos acompañan Dolores Puga, Javier Yanguas y Avelina Comas. Voy a presentar a cada una de las personas antes de que hablen y luego pues les he pedido que más o menos hagan una intervención de unos 20 minutos. La de Avelina, para evitar problemas de conexión, la tenemos grabada, o sea que podemos estar tranquilos. Bueno, Dolores le hemos pedido que hable de las transiciones pendientes de los sistemas de cuidados para el cambio demográfico de los próximos años. Ella es científica titular del CSIC
miembro del Grupo de Investigación sobre Envejecimiento, y su investigación se centra en las condiciones de salud de la vejez y en los cuidados de larga duración. Ha sido galardonada con diversos premios y en este momento es consultora tanto para Latinoamérica como para Naciones Unidas en cuestiones que tienen que ver con nuevos modelos para abordar el reto del envejecimiento. Ha participado en la Comisión del Senado sobre Evolución Demográfica en España recientemente y también ha participado en la conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa sobre este tema. Ella ha sido la gestora de Ciencias Sociales del Plan Estatal I+D+I de la Agencia Estatal de Investigación y coordinadora del Comité de Expertos en Envejecimiento de la Fundación General del CSIC. Simplemente digo 3 títulos de algunas de sus publicaciones para situarnos cuáles son sus temas de investigación. Transiciones pendientes en los sistemas de cuidados de larga duración, la soledad de las personas mayores en la agenda política internacional y promoviendo un contrato social intergeneracional y equitativo. Pues tienes la palabra. Muchas gracias, Dolores. Acaba de llegar en el tren a las 2:30, así que agradecemos especialmente tu esfuerzo. No le toco demasiado por si acaso, ¿no? Muchísimas gracias, Marije. Muchas gracias a la organización. No se me oye bien, perdón. Muchísimas gracias, Marije. Muchas gracias a la organización por su amable invitación. Yo estoy encantada de estar aquí en esta mesa entre amigos. Y la verdad es que cuando Marije me invitó, me dio mucho vértigo, cosa que le reconocí. ¿De qué voy a hablar? En un congreso de bioética. Y Marije me dijo, pero si tú nos dices todo el rato lo que hacemos mal, cuéntanos qué estamos haciendo mal. Con lo cual, con ese espíritu vengo, a ver qué estamos haciendo mal respecto a lo que me ha pedido, ¿no? En las transiciones pendientes en los cuidados de larga duración en relación con el cambio demográfico. Entonces, en este aspecto me gustaría empezar por el cambio demográfico. Vamos a ir del cambio de la población hacia los retos que se ponen encima de la mesa de cara a los cuidados de larga duración. Y lo primero que estamos haciendo mal respecto al cambio demográfico, en mi opinión, es no reconocernos en la población que somos. Oímos muchas veces plantearnos el cambio demográfico como una crisis, como un ciclo, como un invierno detrás del que viene una primavera o debería venir, ¿no? Cuando en realidad el cambio demográfico es una transformación profunda. Llevamos siglo y medio de cambio demográfico, paulatina, pero que no ha tenido en ningún momento ni vuelta atrás, ni siquiera una ralentización, y que nos está convirtiendo, lleva siglo y medio convirtiéndonos, en una población completamente distinta a la que fuimos en el pasado. Con lo cual no es una crisis, no es un problemilla que podamos arreglar fácilmente, ni es algo que se solucione aumentando el número de nacimientos o de hijos por mujer, que generalmente es la solución fácil que se pone encima de la mesa cuando se plantea como una crisis pasajera a la que se le puede dar la vuelta. Déjenme que les diga simplemente una cosa. Si alguien les dice que la crisis demográfica, el cambio demográfico se arregla aumentando el número de niños, el número de nacimientos, simplemente les está mintiendo. Es un cambio mucho más profundo que afecta a muchos más vectores de la reproducción de nuestras poblaciones, fundamentalmente a la supervivencia. Después, lógicamente, como en nuestra reproducción van unidas la supervivencia y la fecundidad, también a la fecundidad, pero un aumento del número de hijos por mujer en lo que es posible en una población posttransicional no afectaría en absoluto al envejecimiento de la población y a la estructura de nuestras poblaciones actuales y futuras. Por lo tanto, el no abordar, o sea, el distraer el debate público echando la culpa a las mujeres jóvenes que no tienen suficientes hijos o a los jóvenes que son muy egoístas y tienen menos hijos y se plantean su carrera profesional por encima de la reproducción, por ejemplo, este tipo de discursos, lo único que hacen es distraer el debate público. Y cuando nos distraemos con este tipo de cuestiones, en vez de abordar los cambios que necesitamos para afrontar
una población profundamente transformada, que nunca más va a volver a ser la población joven y creciente de mediados del siglo XX, lo que nos aboca es a una desprotección creciente, porque no estamos adaptando nuestros sistemas de cuidado, nuestros sistemas de bienestar, nuestros sistemas de redistribución que diseñamos para poblaciones jóvenes y crecientes, no lo estamos adaptando a las necesidades de nuestras poblaciones actuales y futuras. Con lo cual, por ahí tenemos un riesgo, el de distraer el debate y, consecuentemente, afrontar una desprotección creciente de la población. Y yo veo otro riesgo respecto a este primer aspecto que creo que hacemos mal, que es el de culpabilizar a la población joven. Estamos poniendo el acento y culpabilizando a los jóvenes, y en concreto a las mujeres jóvenes, de una serie de transformaciones del conjunto de nuestra sociedad, del conjunto de nuestra población, con lo cual pues es una forma de estigmatización también. Otra cosa muy relacionada con este aspecto, un segundo aspecto que en mi opinión estamos haciendo mal, es una lectura negativa del cambio demográfico, del envejecimiento de la población, planteándolo como un problema. Y por lo tanto, cuando lo planteamos como un problema, pues reaccionamos a él como reaccionamos ante los problemas, intentando arreglarlo, ¿no? Con lo cual, es un problema a arreglar. Y en buena parte de los discursos lo oímos de esta manera. En parte, probablemente es porque identificamos el envejecimiento de la población con el envejecimiento de los individuos, que tiene aspectos en común, pero no es lo mismo. En los individuos, el envejecimiento es la etapa previa a la desaparición. En las poblaciones no. Las poblaciones no nacen, maduran, se reproducen y desaparecen. Eso ocurre con los individuos, pero no con las poblaciones. En las poblaciones el envejecimiento es una etapa en la que la supervivencia ha ocupado buena parte del papel que previamente hacía la fecundidad, es decir, tenemos menor mortalidad y menor fecundidad porque no la necesitamos en tan gran medida para reproducir a los individuos de nuestra población y por lo tanto somos poblaciones más complejas. Esa es la etapa de envejecimiento de una población, cuando la población se convierte en mucho más compleja, pero no es la etapa previa a la desaparición de una población. Y además es el fruto de varios éxitos. En primer lugar, el primer éxito es que somos más iguales ante la muerte. A principios del siglo XX, la mitad de los nacidos no llegaban a cumplir 15 años. Perdíamos a la mitad de los nacidos durante la infancia, con lo cual hemos reducido la mortalidad infantil y adulta de forma que la mayoría de los nacidos llegan a alcanzar la vejez. Más de la mitad de los nacidos a día de hoy llegan a alcanzar más de 80 años. En pocos años, más de la mitad de los nacidos de las próximas generaciones llegarán a cumplir 90, que es un cambio realmente notable. Con lo cual, hemos reducido esa enorme desigualdad ante la muerte que teníamos en poblaciones pretransicionales. Un segundo éxito es que todos vivimos más. Y uno tercero es que somos más eficientes desde el punto de vista reproductivo. En el pasado necesitábamos generar mucha vida porque la perdíamos pronto. Para garantizar que hubiera suficientes adultos en edades reproductivas había que generar muchos nacimientos. Ahora perdemos menos vida de forma temprana, por lo tanto somos más eficientes, no necesitamos generar tantos. Por lo que este tipo de lecturas que pretenden arreglar un problema cuando nos planteamos el cambio demográfico, en realidad están pretendiendo dar marcha atrás a un proceso que nos ha hecho más iguales. Pensémoslo así, si de verdad eso es lo que queremos, revertir un proceso que nos ha hecho más iguales a todos los miembros de la población, más iguales ante la muerte. Y por otra parte, vuelve a ser un discurso que culpabiliza, en este caso, a otras generaciones, un discurso que pone la carga de la culpa sobre los mayores, haciéndolos culpables de la sostenibilidad de un montón de sistemas, ¿no? De sistemas de reparto, de sistemas de bienestar social y con discursos que casi les hacen sentir culpables por vivir hasta la vejez y por vivir durante largos periodos de la vejez avanzada, con lo cual aquí tenemos otro discurso que supone una cierta estigmatización.
Por lo tanto, este cambio demográfico trae consigo diversas transformaciones que debemos asumir. Este era el primer punto que quería poner sobre la mesa. Dejar de esperar que lo arreglemos aumentando un poquito los nacimientos y enfrentémonos ya, mirémonos en el espejo, reconozcámonos en la población que somos, asumámoslo y empecemos a transformar los sistemas de cuidados para que sean eficientes y equitativos en las poblaciones actuales y del futuro. Porque nunca más vamos a volver a ser la población joven y creciente de mediados del siglo XX, pero tampoco nunca más vamos a volver a ser la población simple de niños, adultos y viejos, esa que todavía, por ejemplo, recogen nuestros libros de texto, ¿no? En los que pues, a los niños les enseñamos que a los 16 años somos adultos y a los 65 ancianos. Estas poblaciones posttransicionales con la supervivencia muy alargada, en estas poblaciones tenemos trayectorias de vida con más transiciones, tenemos nuevas edades. Piensen ustedes en los adolescentes. Nuestros abuelos no tuvieron adolescencia, ¿verdad? Hay nuevas edades y hay transiciones retrasadas. Hemos retrasado prácticamente todas las transiciones que tienen que ver con nuestra vida familiar, con nuestra vida formativa, con nuestra vida laboral, con lo cual son poblaciones más complejas, con un cambio estructural, con población de más edad. Lógicamente, si necesitamos generar menos niños, porque todos los nacidos viven durante largas trayectorias de vida, tenemos poblaciones con menos niños y más personas de más edad, pero no solo de más edad, sino también de más edades. Les decía, piensen en las trayectorias de vida de sus abuelos, pasaban de la infancia a la adultez. Hemos creado la adolescencia, tenemos una juventud muy prolongada, trayectorias formativas extraordinariamente prolongadas. Hay colegas, Calache, por ejemplo, ¿no?, que habla de esa nueva edad entre la adultez y la vejez. Él le ha puesto un nombre horrible, esto de gerontolescencia, pero bueno, habla de esto, es una nueva edad transicional entre la adultez y la vejez, esos 15, 20 años, entre los 60 y los 80, con muy alta calidad de vida, que ahora mismo son generaciones que están siendo el soporte del apoyo informal, mal llamado informal, que decía Marije, ¿no?, de todas las generaciones, apoyando a sus hijas e hijos en los momentos iniciales en el mercado laboral, cuidando a sus nietos y cuidando a su probablemente madre anciana, ¿no? Con lo que tenemos más edades. Este es un cambio que hay que afrontar, porque cuando hablamos de la vejez generalmente tendemos a hablar, y yo lo acabo de decir en singular, mea culpa, quiero decir, tendemos a hablar homogeneizándola, como si fuera un solo periodo. Incluso muchas veces comparamos a la vejez con la infancia o con la adolescencia, sin darnos cuenta que estamos hablando de un periodo de 30 años o más, comparándolo con uno de 15, ¿no?, de 20. Quiere decir, es un periodo larguísimo y muy plural, con lo cual hay que poner así una heterogeneidad grandota con mayúsculas encima de la mesa, porque cuando hablamos de vejez estamos hablando de distintas edades, estamos hablando de distintos momentos biográficos y estamos hablando de distintas generaciones. Probablemente no se nos ocurriría meter en el mismo saco a un recién nacido y a un adulto de 30 años, pero cuando hablamos de una persona mayor lo hacemos, ¿no? Y hablamos de vejez a los 65 o a los 95 como si fuera lo mismo. Una segunda transformación con consecuencias en los sistemas de cuidado es que nunca más tampoco, igual que no vamos a volver a ser una población joven, creciente y simple, no vamos a volver a ser una población con problemas agudos de salud. Somos poblaciones con problemas crónicos de salud durante largas, muy largas, de media 15 años, trayectorias de vida, ¿no?, trayectorias a lo largo de nuestra trayectoria de vida. Y tampoco, otra transformación importante es que tampoco vamos a volver a ser poblaciones con amplios hogares intergeneracionales, en el seno de los cuales hay una generación de mujeres que sacrifica su vida para cuidar a los restantes miembros de la familia. En esa generación de mujeres no activas en el mercado laboral, que fue la
cuidadora principal de la mayoría de las personas mayores de generaciones hasta ahora. Con lo cual, esta es otra transformación importante que también supone un reto en la transformación de los cuidados de larga duración. Y enfrentando estas demandas están prácticamente todos los sistemas europeos de cuidado, desde distinta situación de partida. Han empezado a afrontar estos retos también en distintos momentos, unos de forma más temprana y otros lo estamos haciendo de forma un poco menos temprana y también con distinta intensidad transformadora. Pero tienen un par de pautas comunes o de tendencias comunes. Una es que, a pesar de que a veces en los discursos parece que cuando aumenta mucho el cuidado formal y los sistemas de cuidado formal, la familia pierde centralidad, esto no es así. O sea, la familia mantiene un papel central en el control, en la gestión del cuidado en todos los sistemas europeos, incluso en los nórdicos. Quiero decir, la familia también se responsabiliza del cuidado en Suecia, ¿no? Que es como uno de los patrones, o en Dinamarca, que es el sistema de cuidados de larga duración más amplio. Tiene un papel central en la gestión, no siempre en la provisión, ni tan intenso en la provisión, pero eso permite también que el apoyo que recibe la persona mayor sea más amplio en la medida en que esos miembros de la familia no están quemados por la provisión intensa de cuidados instrumentales del día a día, y apoya el apoyo emocional y pequeños apoyos complementarios, por ejemplo, de cara a la persona mayor. Y otro eje que también es transversal a todas las transformaciones en los sistemas europeos de cuidados es una transición hacia la atención domiciliar. En todos ellos, la atención institucional es relevante, sobre todo cuando aparecen limitaciones cognitivas graves. A partir de cierto umbral, el cuidado en el domicilio es muy costoso, tanto en términos económicos como en términos emocionales y de coste de oportunidad para la familia y para los cuidadores. Pero en casos en los que no tenemos una situación de limitaciones cognitivas graves, la tendencia general en todos los sistemas europeos es la transición hacia la atención domiciliar. Y aquí yo no sé si me he comido mucho el tiempo. Vale, gracias, Marisje. Yo querría dibujar o poner sobre la mesa unos cuantos ejes de transformación. Unos que deberíamos intentar transformar los cuidados desde su concepción como intervenciones puntuales, intervenciones de cuidado, a trayectorias de cuidado. Empezar a convertirlos en trayectorias con una lógica de curso de vida, con una lógica longitudinal de acompañamiento. En nuestras poblaciones hemos retrasado el inicio de problemas de discapacidad básica, de discapacidad grave a edades bastante avanzadas, pero no el inicio de problemas de morbilidad. Con lo cual, lo que hemos logrado es ralentizar el progreso de los situaciones de comorbilidad crónica, de forma que avanzan más lentamente hacia una limitación severa de nuestra autonomía, pero en paralelo, lo que también estamos produciendo es una prolongación de las trayectorias de comorbilidad crónica. La duración media de la vida con limitaciones graves de autonomía son 4 años, pero con trayectorias de comorbilidad crónica son 15 años. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de largas trayectorias de vida con problemas de comorbilidad crónica, por lo que el paradigma debería ser no solo cuidar, sino ralentizar el proceso hasta que aparecen problemas muy limitantes, postergar ese momento, trabajar para postergar ese momento, rehabilitar, mantener, es decir, tenemos que empezar a conjugar otros verbos además de cuidar, y también prevenir. En esta lógica, muchos sistemas de cuidado europeos están trabajando, como os decía, hacia construir una lógica de curso de vida en vez de esa lógica sectorial, que es la que utilizábamos habitualmente. Y esto que nos permite, por una parte nos permite la detección temprana de necesidades y por otra parte nos permite la monitorización
del cambio en las necesidades. Tener a la persona en el sistema desde un momento temprano nos permite prevenir, rehabilitar, mantener y ralentizar, pero también nos permite ir adaptando la respuesta a necesidades crecientes en vez de un sistema en donde tenemos nada, o ayuda a domicilio o residencia. Es decir, tener un mecanismo acumulativo de pequeños servicios que se puedan ir solapando, que se puedan ir acumulando, nos puede permitir ir sumando servicios, respuestas, apoyos a medida que las necesidades avancen. Y en esta misma línea, otro reto es superar la lógica de evitar la duplicación de servicios, pasar de la lógica de la sustitución o una cosa o la otra o un servicio en el otro, intentando evitar el solapamiento, la duplicación, a una lógica de la complementariedad, que haría los sistemas de cuidado menos rígidos, con mecanismos acumulativos de servicios menores, que permiten alcanzar a un mayor número de personas, hacerlo desde momentos más tempranos, como decíamos, y además adaptar las respuestas a las necesidades cambiantes. El peligro en esta transformación está en el posible mal uso de servicios menos costosos ante necesidades mayores. Se trata de servicios que permitirían construir esas trayectorias en momentos iniciales de las mismas, pero que no deberían sustituir las necesidades, los servicios frente a necesidades mayores en momentos avanzados de dicha trayectoria. Otro reto es pasar del cambio de apoyar todos los servicios en torno a la figura del cuidador principal, o mejor dicho, de la cuidadora principal, a trabajar con una red de cuidados. Decíamos que la figura de la hija no activa en el mercado laboral, que cuida de todos los miembros de la familia, es una figura, podríamos decir que prácticamente en extinción. Vamos hacia hogares más pequeños, formados por parejas de mayores, ambos frágiles, ambos cuidados, ambos cuidadores, ambos receptores y provisores del cuidado mutuamente, hogares más intrageneracionales que requieren pensar en entornos más seguros para poder mantener ese cuidado. Hay que pensar en adaptaciones de entornos, en domótica, en teleasistencia, pero también hacia, en mayor medida, hogares de mujeres mayores viviendo solas, lo que exige pensar en redes de proximidad y sobre todo en el entorno social inmediato, en el entorno de barrio, en el entorno de proximidad, que es muy importante en estas situaciones. Y estos hogares más pequeños y más intrageneracionales están envueltos por redes más amplias. No se trata ya de una cuidadora, sino de diversos apoyos complementarios, más plurales, más intergeneracionales, con cuidados parciales, no hay un solo cuidador o cuidadora que se encargue de todo, y con separación de roles. Habrá gestores del cuidado y provisores del cuidado, no es necesariamente la misma figura. Y en este escenario de cuidados con redes, solo dos, madre mía, cómo me enrollo, perdón, con redes más amplias es muy importante la figura que está adquiriendo creciente relevancia en muchos sistemas de cuidado, que es la del coordinador de caso, o la oficina única, o las manos cálidas, que le llaman en Holanda, distintos nombres, pero esa figura de apoyo frente a un escenario en el que puede aumentar notablemente la desigualdad, en la medida en que aumentan las dificultades de acceso a la información, aumentan las barreras burocráticas y aumenta la dificultad en la gestión de apoyos múltiples y diversos. Apuntaba también la necesidad de pensar únicamente en el individuo como un ser aislado, cuando pensamos en el cuidado, a pensar en la comunidad, un individuo con un entorno, con una familia, con una comunidad, con una aproximación integradora, ¿no?, del cuidado en comunidad. Pero aquí con un cuidado una cosa es contar con la familia en una red mixta de apoyos y otra es que el cuidado recaiga únicamente en la familia, ¿no? Y en este caso, pues, los subsidios al cuidado familiar que podrían empoderar a la persona mayor, en realidad
lo que provocan en buena medida es la pervivencia del trabajo femenino de cuidado precario y mal pagado, la dependencia de los mayores de las condiciones familiares y por lo tanto la desigualdad. Tienen consecuencias en la calidad del cuidado y también sobre el cuidador en salud y en costes de oportunidad. Ponía también otro punto que sería importante pasar de la reivindicación de la homogeneidad en las respuestas, en los servicios, a la reivindicación en la equidad, porque las necesidades son variables en distintos entornos. Son distintas las estructuras de población, son distintas las estructuras de hogares, son distintos los recursos que encontramos en distintos entornos humanos, tecnológicos, sociales, por lo que las respuestas no deberían ser iguales, deberían ser equitativas, pero no idénticas. Por lo que ignorar la desigual distribución de necesidades y recursos, por ejemplo, pretendiendo implementar en todo el territorio servicios diseñados para áreas metropolitanas, que es lo que estamos haciendo, nos puede llevar a la desprotección en algunas zonas. Por ejemplo, en el rural disperso encontramos de forma creciente flujos emigratorios de personas de 80 y más años en busca de cuidados hacia áreas periurbanas, suburbanas, que es donde viven sus hijos. Pues aquí tenemos obviamente un déficit, un gap. Y finalmente, para no robar más tiempo, había apuntado también que otra necesidad, otra transformación pendiente es pasar de la custodia o la tutela en el cuidado a entenderlo como el derecho a vivir con dignidad a todas las edades. El estigma asociado a la vejez, con una visión distorsionada y negativa de la misma, se ve a las personas mayores, como decíamos, como un grupo uniforme, cosa que está lejísimos de las evidencias científicas, como un grupo no competente, como un grupo sin valor. Y esta visión negativa lleva en muchas ocasiones a ejercer el cuidado desde una visión paternalista o asistencial. Entonces, a mí, para acabar, me gustaría simplemente recordar que cuidar no significa tutelar, significa apoyar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Dolores. Ya tenemos unas cuantas transiciones que nos has puesto encima de la mesa. Y ahora os voy a presentar a Javier Yanguas. A él le hemos pedido como tema nuevos modelos de envejecimiento ante el desafío intergeneracional. Y casi voy a empezar por el final. Acaba de escribir Javier un libro que os recomiendo, que se titula Pasos para una nueva vejez y que tiene pues total coincidencia con el título que le hemos pedido. Javi, si me permites, es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Neuropsicología Clínica y MBA por la Universidad de Deusto. Es experto en métodos avanzados de estadística de la UNED y experto en educación de adultos por la Universidad Pontificia de Salamanca. Él comenzó trabajando en un centro gerontológico de la Diputación Foral, un centro público, y luego pasó a ocupar distintos cargos dentro de la Fundación Matía y de Matía Instituto de Investigación. Fue presidente durante un tiempo de la sección europea de Ciencias Sociales y del Comportamiento y ha ejercido la docencia pues, en múltiples universidades, tanto españolas, y sigue ejerciéndola, en concreto en la mía, y también extranjeras. Ha sido merecedor también de distintos galardones, que no voy a pasar a mencionar por no quitarle tiempo, pero bueno, pues sí que quería subrayar que además de eso participa como voluntario en diversas asociaciones relacionadas tanto con los derechos de las personas mayores como con los derechos de otras personas vulnerables y también con los derechos de personas en situaciones de exclusión social, niños y adultos. Bueno, no voy a nombrar sus diferentes artículos porque han ido cambiando, además escribe frecuentemente en periódicos y en artículos de opinión. Y acabo ¿me permites que resuma?
currículum, diciendo que desde 2017 es el director científico del programa de mayores de Fundación La Caixa y es el director de proyectos de Auvisa Fundació A, que se dedica a la investigación sobre precisamente nuevos modelos de envejecimiento. Tienes la palabra. Bueno, pues nada, muchas gracias, Marisa Esquerricasco. Nada, gracias por la invitación. A Javier también, que andará por ahí, que le he mareado con el viaje. Y nada, encantado de estar aquí. Bueno, lo de pasos hacia una vejez, nueva vejez, que decía Marija, en realidad es copia de un libro de Bateson y aquellos de Palo Alto, de la terapia breve, que se llamaba Pasos por una ecología de la mente. O sea que ni siquiera eso ha sido algo mío. Yo quisiera empezar con cómo ha empezado Lola, ¿no? Dice, Lola ha dicho, las dos primeras frases que ha dicho que yo he recogido es, no nos reconocemos en la población que seremos, ¿sí? Bueno, en realidad eso a mí me sonaba a la introducción del libro de la vejez de la vejez, de la mujer de Sartre, no me sale ahora el nombre. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, que decía, nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos, punto, reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja. Eso decía la introducción del libro de Simone de Beauvoir. Bueno, pues un poco desde ahí y con todas las características que ha dicho Lola en la primera parte de la intervención, estamos ante un reto que yo creo que no es menor, que es que, bueno, esto que llamamos la nueva longevidad o que se ha venido a llamar la nueva longevidad, que en realidad pues tiene muchas acepciones, ¿no? Por el mundo tú pones New Longevity y aparecen distintas maneras de mirar esto. Yo os voy a proponer una concreta, que es que se van a jubilar o van a entrar o estamos entrando en los escenarios de la vejez. Creo que son 14 millones, Lola, los que nacimos en España entre el 57 y el 73, puede ser, la aprendí bien, 14 millones de personas, ¿sí? Esos 14 millones de personas tienen una esperanza de vida entre 2 y 3 décadas, si no estoy equivocado, después de su momento de la jubilación, ¿no? Más o menos, muchos de ellos. ¿Sí? Los mismos que hay entre 0 y 30 años, que decía Lola, que pasan muchas cosas, o entre 0 y 25, o bueno. Nosotros lo que estamos pensando es que estas personas, de las cuales muchos estamos aquí, vamos a decir la verdad, ¿no? Somos esa nueva longevidad. Bueno, pues Lola ha dado muchas características, ¿no? De esas personas, las personas más formadas de la historia de España llegan a la vejez, bueno, con muchos menos hijos, menos apoyo, bueno, todas estas características que ha dado Lola en la primera parte de la intervención. Yo me voy a intentar referir a la disonancia que yo veo, ¿sí? La distancia que yo veo entre las maneras que entendemos la vejez en este momento, ¿sí? Las maneras que entendemos la vejez, y las necesidades, deseos, momentos vitales de esas personas que están entrando en esos escenarios de la vejez, ¿vale? Ese es un poco el punto de partida. Voy a intentar, estamos en la mitad de un trabajo, pues voy a intentar caracterizar un poco a esas personas, ¿sí? Bueno, nosotros lo que hemos hecho básicamente estamos haciendo un trabajo cualitativo. Empezamos hace ya un año aproximadamente y hemos hecho pues entrevistas en profundidad y grupos de discusión pues en Cataluña, en Euskadi, en Navarra, en Madrid, en Murcia, por cierto, también en distintos lugares de España para intentar comprender qué es lo que sucede a esas personas con diferentes perfiles, ¿no? Los que van a jubilarse en menos de 5 años, ¿sí? Los que voy rápido, contando los perfiles, pero bueno, esto sí que está más trabajado. Los que más o menos otro perfil de personas con las que trabajamos, pues son los que se han jubilado hace un año, se van a jubilar en menos de un año, los que se han jubilado hace 4 y los que se han jubilado hace más de 4 años, ¿sí? Intentando comprender ese momento vital que viven, cómo quieren abordar la vejez, cómo quieren, ¿sabéis cuáles son sus deseos, sus necesidades, qué es lo que se encuentran en ese momento, ¿no? Y por resumir mucho, demasiado probablemente, y no quiero volverme vulgar, pero resumir mucho tiene este problema, es que, bueno, a la heterogeneidad que decía Lola y que es conocida, ¿no?, de distintas etapas en la vejez, lo de la gerontolescencia que decía ese nombre horrible de Alex Calache, etcétera. Bueno, nosotros lo que vemos es unos momentos vitales muy distintos
entre personas, por ejemplo, que se jubilan dentro de 5 años y los que en este momento se están jubilando, se van a jubilar, con los que llevan ya 4 o 5 años en los escenarios de la vejez, los que llevan más de 5 años en los escenarios de la vejez. Es decir, esa heterogeneidad yo creo que es mucho mayor y mucho más densa de lo que a veces nos atrevemos o somos capaces de contar. Primera cuestión. Creo que hay muchos momentos distintos. Si dejamos de lado los aspectos económicos, que es mucho dejar de lado, porque claro, luego viene Avelina, se lo dejamos a ella, pero que es mucho dejar de lado, porque claro, yo me acuerdo que cuando hacíamos estos grupos hace 25 o 30 años, pues no había gente migrante, encontrarte a un divorciado o divorciada era una cosa absolutamente, ¿no?, extraordinaria, ¿no? Porque, bueno, hace 25 años no teníamos esos perfiles. Bueno, pues ahora pues te encuentras con diferencias enormes, ¿no? El otro día, por ejemplo, en Pamplona, pues una mujer latinoamericana que tenía una pensión de 860 euros con un señor que tenía una pensión máxima pues de 2.000 y pico euros. Con decir esto, creo que esos aspiran a miradas diferentes, ¿no? Bueno, ¿qué temen? ¿Qué temen? Por decirlo mucho, ¿qué temen? Pues yo creo que hay bastante acuerdo en que temen perder la autonomía, temen no poder tomar decisiones por sí mismo, temen a las enfermedades. Todos los perfiles que he dicho los temen en mayor o menor medida. Temen quedarse solos, y tienen problemas con las relaciones, vamos a decir, o cierta insatisfacción con las relaciones que tienen, que mantienen tanto con los que están en su quinta, vamos a decir, en su misma generación, como con las generaciones que vienen, especialmente aquellos que tienen padre, aquellos que tienen hijos, aquellos que tienen sobrinos, y esto es muy relevante, miran, por decirlo así, pues la mala situación en la que dejan a las generaciones futuras. Tienen, y yo creo que esto es uno de los grandes cambios que vienen, tienen desde enseguida, desde gente que tiene 60 y pico años en adelante, 65, 68, tienen una preocupación enorme por cómo van a cuidarse, cómo van a ser cuidados, con un cambio trascendental en lo que estamos viendo. Y llevamos ya unos cuantos grupos y unas cuantas entrevistas, que es básicamente, yo no quiero que me cuiden como yo cuidé a mi madre, por decirlo así, a mi padre, no quiero que me cuiden igual, no quiero que pasen por lo malo del cuidado, ¿sí? Y quiero de alguna forma organizarme mis cuidados sin tener que contar con las generaciones futuras. Creo que esto es un cambio enorme. Otra cosa es lo que oculta o lo que no se dice de esta posición, ¿sí? Eso, si queréis, luego entramos en discusión, porque creo que no es solo esa posición, digamos, como idea central, sino que creo que esto tiene más mejunje por ahí. ¿Cómo viven la jubilación? Bueno, pues los que se van a jubilar en 5 años, creo que me he encontrado, y llevamos 100 personas o más, creo que he encontrado a 2 que han dicho que ellos ya están preparando, 2 personas que ya están preparando la jubilación. Los demás, cuando venga ya vendré, ya me adaptaré. Y viven la jubilación pues con una especie de, bueno, como estamos a las 5:30 de la tarde, pues como una especie yo qué sé, de vida en un resort de Punta Cana all included, sí, tomando mojitos desde las 8 de la mañana. Digo porque nos pongamos en situación, ¿no? No responsabilidades, no compromiso, dedicarme a mis hobbies, he trabajado mucho, haré cosas cuando venga el momento, ya me planificaré y tal. Los que vienen detrás, que arreen, porque nosotros también pasamos el franquismo, nos luchamos contra los grises, no sé si sabéis, o sea, tiene una mirada muy hacia adentro de lo que es que es el momento de disfrutar, que es el momento de vivir, una mirada muy hedónica, vamos a decir, de la jubilación, y pensando que improvisarán. Sí, hay una gran parte de la población que se mete en ese grupo de manera de entender la vejez. Los que tienen hobbies importantes, dedicarse a los jóvenes, deporte, pesca, huerta, los que tengan eso. La familia sigue siendo algo importante. Y aparece algo que a mí me parece fundamental en casi todos los grupos, que es, que esto yo creo que hay que saber interpretarlo bien, pero que tiene que ver con no sé cómo decirlo, con la importancia, que le dan
especialmente los que llevan ya un tiempito jubilados, ¿sí?, a que están viviendo una jubilación que no era lo que ellos esperaban. Es decir, cierta disonancia entre lo que habían imaginado que era esa vejez y la realidad de esa vejez, ¿sí? Esto se nota a partir de los que llevan 3, 4, 5 años jubilados. Se nota mucho. Se nota que hay una disonancia entre lo que se habían imaginado y la realidad que tienen. Y esa disonancia se acrecienta, ¿sí? Y esa disonancia tiene que ver con algo que yo creo que reivindican, que es que una vida plena, plenilla, que alguna vez Marije y yo hemos discutido sobre este asunto, una vida con sentido, una vida satisfactoria, no sé muy bien, pero creo que las cosas van por ahí, ¿sí? Corto esto aquí, habría para comentar lo que queréis, pero luego si queréis hablamos de esto. ¿Qué modelo tenemos en este momento para entender la vejez y el envejecimiento? Bueno, pues el paradigma que tenemos es el paradigma del envejecimiento activo. ¿Sabéis? Es el que ha hecho business, el que de alguna forma se ha impuesto, que es un paradigma que, como sabéis, se cuece a finales de los años 90, tiene como hito principal aquí en España la Asamblea Mundial del Envejecimiento de Madrid en el 2002 y que, excepto la revisión de Alex Calache de hace unos años, no ha sido revisado en los últimos 20 y tantos años y creo que tiene algunas enfermedades crónicas pues, asociadas a la vejez, por decirlo así suave, ¿no? ¿Cómo veo yo ese paradigma? Bueno, ese paradigma creo que de alguna forma concibió, bueno, en ese momento determinado creo que ese paradigma significó un cambio de un antes y un después y yo creo que ha tenido grandes, y quiero recalcar esto, ha tenido grandes consecuencias positivas a la hora de la vejez, de la participación, del engagement. Creo que ha tenido muchas consecuencias positivas. Pero creo que en este momento a mí me parece que tiene que ser revisado. Y tiene que ser revisado para incluir esto que esta nueva longevidad está demandando y que no está contenida en este paradigma del envejecimiento activo. Esa es lo que yo vendría a proponer, ¿no? ¿Creo que sucede? Bueno, creo que las personas mayores fueron concebidas, o los concebimos, porque yo también estuve en ese sarao, los concebimos, primera del plural, como que de alguna forma iban a ser los que iban a solucionar el propio problema que significaba la vejez, por ejemplo, para los sistemas sanitarios, los sistemas de servicios sociales, etc. Se ha sacralizado la autonomía. Si tú le preguntas a cualquier persona mayor qué es un buen envejecimiento, qué es un buen mayor, si queréis decirlo así, y es el que hace muchas actividades y el que hace sobre todo actividades que tienen que ver con el ejercicio físico, con el deporte, con el autocuidado, etcétera, que por supuesto que son relevantes, pero que no son las únicas que podrían entrar en eso. Creo que además se ha puesto en marcha una especie de pensamiento mágico que aparece constantemente, que es que el ejercicio físico o la actividad física o el autocuidado es una especie de salvoconducto para una vida eterna, libre de discapacidad. Libre de discapacidad. Y todos los que estamos en esta sala sabemos muy bien que una cosa es que uno coja boletos para una vida libre de discapacidad, yo el primero que hago deporte todo lo que puedo, ¿sabéis? Y que me cuido, pero otra cosa es que mi vida no vaya a ser libre de discapacidad, a pesar de lo que ha dicho Lola, que vivimos más tiempo, es verdad, en mejores condiciones, es verdad, pero eso es una verdad estadística y no personal. Es decir, a cada uno nos puede tocar lo que nos puede tocar. Creo que ese modelo, y lo ha dicho Lola en parte, da lo mismo que seas hombre, que seas mujer, da lo mismo que tengas 65, que 70, que 75, que 80, que 85, que 90. Da lo mismo que seas de nivel cultural medio o bajo, da lo mismo que vivas en Murcia que en Donosti, donde soy yo. Da lo mismo que vivas en Madrid que en Bilbao. Da igual, da exactamente igual. Da igual que tengas 0 años, 65, que tengas 25, 90. Nunca se podría presentar un proyecto en la Unión Europea en temas de vejez que no tuviera en cuenta ni el género, ni la edad, ni, en fin, ¿sabéis? Se puede presentar perfectamente un proyecto de ese tipo en envejecimiento, por lo cual alteramos algo que es para mí es muy importante, lo ha dicho Lola, y lo reitero yo, que es esa heterogeneidad, y no somos capaces de esto. Además creo que además de faltar personalización en ese modelo, creo que es un modelo
muy meritocrático, en el fondo, es muy meritocrático. Es decir, depende, o sea, de alguna forma, el que tiene, bueno, se necesita dinero para cumplir bien el paradigma del envejecimiento activo, ¿sí? Se necesita dinero porque no todo es gratis y por lo tanto el que menos tiene más dificultades tiene para alcanzar ese perfil o ese nivel o esos objetivos, como además de alguna forma el que no cumple eso, el que no cumple con ese, ¿no?, con ese perfil de hacer mucho ejercicio físico, de participar, etcétera, se le culpabiliza de tener enfermedades o de vivir una vida con discapacidad. Y lo que hace ese modelo es algo que a mí me parece particularmente pernicioso, que es, no digo el modelo, digo las prácticas del modelo, perdón, las prácticas del modelo, es coger a la persona vulnerable y la saca del sistema. Es decir, vosotros vais a los centros de mayores y la Fundación La Caixa tiene 500 y las personas que sufren algún tipo de, imaginaros, pérdidas de orina, imaginaros, tienen problemas de movimiento, tienes problemas de conducta, salen de ese sistema, es decir, el sistema los expulsa, porque el modelo no quiere de alguna forma ver y se le culpabiliza encima a la persona vulnerable de esta situación. ¿Qué más veo yo? Bueno, que es un modelo, y esto me parece que es, a ver cómo lo digo, citando a Risman en La muchedumbre solitaria, Risman, que es un libro bastante antiguo, habla de hombres dirigidos, personas, perdón, dirigidas desde fuera, personas dirigidas desde las tradiciones y personas dirigidas desde dentro, ¿no? Bueno, pues este es un modelo, el típico modelo de persona dirigida desde fuera. Es decir, se le dice a la persona mayor lo que es un buen mayor. No es la persona la que, conforme a sus valores, conforme a sus ideas, conforme a los proyectos que tiene, a lo que quiere ser, bueno, decide de alguna forma qué es lo que necesita, sí, o lo que desea. Bueno, por resumir mucho, esta es la situación que tenemos. ¿Qué está sucediendo? Pues que hay un desenganche clarísimo entre esos nuevos mayores y estos modelos de vejez que tenemos en este momento. Hay un desenganche. ¿Esto en qué se ve, por ejemplo, clarísimamente? En la edad media de las personas que están en los centros de mayores de toda España, que ronda los 80 años. Y diréis, ¿dónde están los de 60? Pues no están ahí. Y los de 65, pues no están ahí. Y los de 70, pues tampoco muchos están ahí. ¿Sabéis? Porque ese modelo se creó para sus padres, que son los que sí que están ahí, con 80 y tantos, etcétera, y con una mirada que no es la mirada que necesitan ellos, ¿sí? Yo creo que esta es un poco una de las cuestiones más relevantes que nos está sucediendo en este momento. Y pasan dos cosas, o hay dos vectores que a mí, por mencionar algunos, que me generan, digamos, dudas, ¿no? Cuando dicen las personas de esta nueva longevidad que tenemos, por un lado, que dos de sus preocupaciones principales son la soledad, relaciones, o qué será de mis relaciones y por lo tanto la soledad, y por otro lado la necesidad de tener una vida plena, una vida con sentido, llamarle como vosotros queráis, creo que están manifestando, por supuesto, los de la vida plena, vamos a decir, un malestar, una disonancia, si queréis mirar desde el punto de vista cognitivo, entre lo que esperaban y lo que tienen. Creo que hay un malestar enorme por ahí. Y los de las relaciones soledad, lo que se quejan precisamente es de que están demasiado solos, de que están, ¿sabéis?, de que las relaciones que tienen no les satisfacen, de que, bueno, divorcios, hay un montón de cosas que tienen que ver con algo que a mí me parece que está pasando aquí, que es, pues, esa fragilización enorme de las relaciones que tenemos, ¿sí? Claro, estas dos cuestiones que suceden, por un lado, ¿no?, relaciones cada vez más centradas en el coste-beneficio. Bueno, es que no me acuerdo cómo se llama el sociólogo este coreano, Bae-Chun Lo, o como se llame, ha enfatizado bastantes veces en esos libros pequeñitos que tiene sobre esa fragilización de las relaciones. Zygmunt Bauman, con todos sus trabajos sobre las sociedades líquidas. Yo veo una fragilización de las relaciones cada vez mayor, relaciones más de costo-beneficio, relaciones sin empatía, relaciones en las que el otro es instrumental. Yo veo cada vez más ese tipo de relaciones. Creo que la queja de las personas de todos estos grupos tienen que ver con esa fragilización de las relaciones. Y por otro lado hay otra cuestión que me preocupa mucho, que tiene que ver con la banalización del malestar. ¿Sabéis? Con la banalización
Bueno, todo esto desde de la psicología positiva, sabéis, desde el 2012 el libro de Bárbara Eisenberg de Sonríe o muere. Quiero decir que parece que con actitud, que parece que con 3 consejos de algún coach más o menos diestro, podemos de alguna forma pues alcanzar la felicidad, vivir, digamos, una vida plena, por decirlo así, sin ningún tipo de problema, y creo que pasa justamente lo contrario, ¿no? Que tenemos que aprender a vivir pues con piedras en los zapatos, porque esta vejez que se extiende en el tiempo no solo es una vejez libre de discapacidad, sino que probablemente también sea una vejez con enfermedades crónicas, sea una vejez en la que esas piedras en los zapatos a veces no las podremos sacar, otras no nos las vamos a poder sacar y un día nos dolerán, otro día nos harán ampollas y otro día no podremos caminar con esas piedras en los zapatos, porque esto es lo que viene. Me preocupa mucho esas 2 miradas y se concreta mucho, por ejemplificarlo, en la soledad. Sí, cuando hablamos de la soledad, esta soledad que yo he nombrado como una de las cuestiones relevantes que aparecen en estos grupos, a mí me parece que no solo es una soledad relacionada con la falta de compañía, que en algunos casos es, sino es una soledad más profunda que creo que afecta a esa otra queja que tienen muchas de las personas, que es el no llevar una vida pues como hubieran esperado llevarla, una vida satisfactoria, plena, como queráis decirlo, ¿sí? Es decir, creo que banalizamos el malestar, por un lado, creo que hay una fragilización de las relaciones y todo esto se junta en una nueva longevidad que tiene problemas para afrontar 2 de las cuestiones más claras o 2 de las necesidades más importantes de su momento vital, y que además condiciona, creo, ambas 2, la posibilidad de relacionarse, por ejemplo, pues, con otras generaciones. Bueno, igual he ido un poco apresuradamente, pero yo lo que os quería decir es un poco una lectura de lo que en este momento estamos viendo, de lo que esta de nueva longevidad demanda y la situación en que nos encontramos en unos modelos de vejez que no han evolucionado lo suficiente en los últimos 20 años y que son incapaces de dar respuesta, bueno, a las necesidades nuevas de esas generaciones muy pobladas que vienen. Y hay otra, y termino con esto, no solo porque son distintos, es que son muchos, o somos muchos. 14 millones es un cuarto de la población española. Si ese cuarto de la población española se queda pensando su vejez desde el resort de Punta Cana all included, ¿sí? Si se queda pensando desde ahí, es decir, si no damos una mirada más, por decirlo así, no tan hedónica, sino más eudaimónica de esto de la vejez y el envejecimiento, pues ¿qué va a suceder? Que nos estamos jugando, creo yo tal como lo veo, en parte la cohesión social, en parte una sociedad que es capaz de, bueno, de pensar que igual la vejez y el envejecimiento, además de placer, tiene que ser compromiso, además hay que aportar, además hay que hablar de legado, además hay que hablar de involucrarnos en los retos y desafíos que tienen las generaciones nuevas que vienen. Me parece que tenemos que repensar la vejez a fondo y creo que hay que generar nuevos modelos ante la situación que tenemos. Bueno, pues espero que os haya parecido bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javi. Gracias por tu reflexión, también por lo que supone de repensar los que estamos aquí, ¿no? Desde nuestras profesiones y nuestras organizaciones. Les he llevado a los 2 un poco rápido, porque sé que Adelina se tiene que ir a las 6 y no sé si es posible conectar con ella, al menos para que nos salude. Adelina, no sé si nos puedes al menos saludar. Os he estado escuchando y estoy aquí. No sé si me oís, pero yo sí que os he ido siguiendo y ha estado muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a Adelina Comás, a ella le hemos pedido que su exposición verse sobre políticas y economías de cuidados ante la discriminación y estigma de las personas con demencia u otras dependencias severas. Ella es economista, es actualmente la directora del Global Observatory of Long-Term Care, es investigadora del Centro de Evaluación y de Políticas de Cuidados de Larga Duración de la London School y ha sido la investigadora principal del estudio STRIDE, que es un estudio para el fortalecimiento de las respuestas a la demencia
en principio en Inglaterra, pero que después se ha extendido a otros países como India, Brasil, Indonesia, Jamaica, Kenia, México y Sudáfrica. El proyecto tiene como objetivo, crear capacidades para generar investigaciones que apoyen el desarrollo de respuestas políticas y económicas a la demencia. Ella, bueno, pues durante muchos años ha investigado junto con la Red Internacional de Políticas de Larga Duración y de Cuidados de Larga Duración y ha ido recopilando pues, evidencia internacional sobre el impacto de la demencia y posteriormente durante el COVID, también el impacto del COVID, antes nos decía Abel, bueno, pues cómo había tenido su influencia también en vuestro trabajo aquí en Murcia, ¿no? Ha trabajado también como consultora para la Organización Mundial de la Salud y también para el Banco Interamericano de Desarrollo y ha sido consultora para los informes mundiales de Alzheimer desde el 2016. Simplemente digo 3 títulos de sus artículos, cuáles son los costos actuales y futuros proyectados y las implicaciones para la calidad de vida relacionada con la salud, inclusión activa de las personas que viven demencia en la planificación de la atención y los servicios para la demencia en países de ingresos bajos y medios, y efectividad de las intervenciones para personas que viven con demencia y sus cuidadores en comunidades chinas. Bueno, pues dándote las gracias de verdad por el esfuerzo de estar conectada. No sé si prefieres hablar o que pongamos el vídeo que tenemos grabado. Creo que mejor el vídeo. Gracias. Vale, muy bien. Pues ponemos el vídeo que hemos grabado porque no sabíamos si la conexión iba a ser buena. Gracias, Adelín. Buenos días, soy Adelina Comas Herrera de la London School of Economics y siento muchísimo no poder estar aquí en persona. La verdad es que me da mucha pena perderme todas las discusiones y ponencias que seguro que han sido muy interesantes que habéis tenido estos días. Por motivos familiares ha sido imposible viajar en esta ocasión. Hoy os voy a hablar desde mi posición como economista e intentar reflexionar un poco sobre el papel de la economía en las políticas de cuidados y pensar un poco en cómo esto afecta a la discriminación y el estigma de personas con demencia y que necesitan cuidados. Mi primer trabajo profesional, esto fue a finales de los 90, era haciendo proyecciones de gasto futuro de los cuidados en el Reino Unido. Y esto era viendo cómo el envejecimiento de la población iba a afectar el gasto público en cuidados. Y no es ninguna sorpresa, nosotros estimamos que con el envejecimiento de la población aumentaría el porcentaje de Producto Interior Bruto que se dedicaba a cuidados. Y aumentaba mucho, de hecho se doblaba, pero lo que es importante es que el nivel de partida era muy bajo. Y era tan bajo que de hecho no ha aumentado tanto como pensábamos. Y yo creo que si incluso miramos los países que gastan más como porcentaje del PIB en cuidados, como Dinamarca, Holanda, parece que son países que las cosas les van bastante bien, que el hecho de estar gastando más en cuidados no les está generando ninguna bancarrota. Pues bueno, volviendo un poco a lo que yo he hecho y mi trabajo, os quería comentar pues que hay un problema y es que muchas veces los economistas, en teoría, tendríamos que estar midiendo tanto los costes de los servicios como los resultados. Y esto es porque nuestra función es ayudar a gastar bien. Y en este caso, en el caso de la economía social, pues estamos pensando en cómo utilizar los recursos que tenemos para conseguir el máximo beneficio social. Tenemos que siempre tener presente, esto lo decimos siempre los economistas, que los recursos son limitados, no tenemos recursos infinitos
y lo que queremos hacer es gastar bien. El problema es que nos hemos especializado tanto en medir los costes que durante muchos años yo creo que nos hemos olvidado de demostrar el valor de los resultados y demostrar lo que pasa cuando gastas bien o mejor o menos. Y voy a empezar hablando de la parte negativa. Voy a empezar hablando de que hemos estado demasiado pendientes de cómo prevenir este tsunami demográfico, cómo prevenir sus efectos fiscales, y yo creo que nos hemos olvidado un poco de qué es lo que queríamos conseguir. Si nuestro objetivo es solo minimizar el gasto, lo que nos pasa es que los modelos de cuidados que serían preferibles serían modelos básicamente industriales. Sería poner a personas en sitios muy grandes, con un poco personal, utilizando todas las economías de escala que hay posibles. Y bueno, yo creo que esto no es tan diferente de muchas de las macro residencias que se han construido, y durante la pandemia vimos que hay muchas residencias muy grandes con ratios de personal bajísimos, con poco personal calificado, sobre todo en temas de sanidad. Y lo que nos encontramos es que el resultado, aparte del riesgo de COVID y la mortalidad, que es algo de lo que tenemos que aprender, lo que en situaciones normales lo que vemos es que en las residencias de este tipo hay baja calidad de vida, hay mucho riesgo de abusos, hay uso de sujeciones físicas y químicas que tal vez a veces son más sutiles, y básicamente lo que nos estamos haciendo es vulnerar los derechos humanos de las personas que viven en estos sitios. Estamos vulnerando su derecho a la vida familiar, no hay espacio para la vida familiar íntima, y estamos a veces incluso discriminándoles en su acceso a la sanidad pública. Y esta es una parte que durante la pandemia ha sido muy visible. Pero hay otra parte de los cuidados, la parte que queda en casa, que es el cuidado familiar. Y es que otro resultado de la inversión pública es que está aumentando y empeorando las desigualdades sociales. Y esto os lo voy a contar con un ejemplo de verdad. Esto es el caso de una mujer joven que trabaja de cuidadora familiar y está participando en uno de mis estudios. Este es un caso que a mí me parece ilustra a la perfección qué pasa cuando no tenemos un buen sistema de cuidados público. Esta mujer estaba en el segundo año de carrera universitaria cuando su padre empezó a desarrollar de forma bastante rápida síntomas de demencia. Su padre tiene Alzheimer precoz y no había nadie más en la familia que pudiera ayudar. Y lo que les pasó en esta familia es que el sistema de cuidados inglés no ofreció suficiente apoyo y cuidados al padre, por lo que ella abandonó sus estudios. Ahora ya hace 7 años que está dando cuidados a su padre. En algún momento va a dejar de ser cuidadora. Están ahora viviendo de los subsidios de discapacidad de su padre. Tendría que decir mal viviendo, porque no dan para mucho. Y es importante pensar en cuál hubiera sido la situación de esta misma mujer si su padre no hubiera desarrollado Alzheimer. A ella le ha tocado una lotería negativa en la vida. También podríamos pensar en cómo hubiera sido la situación de esta mujer si hubiéramos tenido un sistema de cuidados que hubiera permitido que ella pudiera completar sus estudios sabiendo que su padre estaba bien atendido y con buena calidad de vida y sin tener que sentirse tan preocupada como para dejar de hacer sus propias actividades. Entonces, ella hubiera necesitado un sistema que le diera confianza de que su padre estaba bien. Cuando esta mujer envejezca, lo más probable es que tenga una pensión muy baja. Y esto lo estamos viendo en estudios a nivel de país, se han hecho estudios en Estados Unidos, en Alemania, que nos muestran que las cuidadoras familiares, sobre todo cuando dan más de 20 horas de cuidados semanales, sufren de forma económica las consecuencias. Y es que cuando dejan el trabajo no vuelven al mismo sitio donde estaban o al mismo nivel
que hubieran, si no hubieran dejado el trabajo. Y un poco como pasa como cuando las mujeres dan a luz, que tienen un bebé, que tienen por ley, tienen que poder volver a su mismo trabajo. Con personas que dan cuidados no tenemos estas protecciones legislativas y además el periodo de cuidados puede ser mucho más largo que lo que sería la baja de maternidad normal. Y así como en teoría tendríamos que tener un sistema de guarderías para niños que estén bien, no tenemos un sistema equivalente para los cuidados en la mayor parte de países. Y las alternativas, que muchas veces serían las residencias, si no hay una buena inversión en el sistema de cuidados en la comunidad, en domicilios, no son atractivas y llevan mucho sentimiento de culpabilidad para estas personas. Y los servicios privados de calidad son demasiado caros. Y es importante pensar que hay una repercusión fiscal. Las personas que no están trabajando y no están contribuyendo, no están pagando impuestos, no están contribuyendo a su seguridad social y en el futuro seguramente serán personas que van a necesitar pensiones públicas y tenemos que pensar en estos impactos también. Y bueno, un poco lo que os estoy diciendo con todo esto es que a veces en los cuidados no nos hemos dado cuenta de que lo barato sale muy caro. La falta de inversión en servicios de atención domiciliaria, en centros de día, que cada vez más podemos demostrar científicamente que tienen como consecuencia el aumento en ingresos hospitalarios. Y a veces son por motivos como deshidratación, desnutrición, infecciones que se podrían haber cogido a tiempo si alguien hubiera estado visitando de forma regular a personas mayores con dependencia que viven solas. Muchas veces lo que está pasando es que la gente acaba en residencias de forma indeseada y innecesaria. ¿Y cómo podemos hacerlo mejor? Pues bueno, lo primero es tener muy presente que los cuidados nos puede pasar a todos y es de nuestro interés propio como individuos y como ciudadanos y como votantes tener un buen sistema de cuidados. Además tenemos la opción, y esto sería siempre algo muy bueno, de invertir a nivel individual, pero también a nivel de sociedad, sobre todo utilizando bien el sistema de salud para reducir el riesgo de necesitar cuidados. Por ejemplo, en el caso de las demencias, que es una gran parte de las necesidades de cuidados, el 40% de los casos se podrían prevenir a través de cambios en estilo de vida y en el tratamiento de enfermedades crónicas. Es importante también pensar en qué es lo que queremos y bueno, si os preguntara, la mayoría de vosotros, y esto lo digo porque es lo que nos muestran las encuestas de opinión, diríais que no queréis ir a una residencia y que no queréis ser una carga a vuestras familias. Y si no queremos estas dos opciones, pues ¿cuál es la opción que tenemos? Pues la opción que tenemos es mejorar, invertir en los servicios a domicilio, en la comunidad, centros de día, transporte para poder acceder a veces servicios de comidas que nos permitan mantenernos en casa y que nos permitan vivir de forma más independiente, autónoma posible, sin sentirnos con una carga para nadie. Hemos pagado impuestos toda la vida, entonces el de recibir algo de estos impuestos es lo que nos permite sentirnos como ciudadanos de derecho y como he dicho, no siendo una carga. También tenemos que pensar y lo vemos en muchos países, que muchas veces el problema viene de las viviendas, viene de que las personas están envejeciendo en viviendas que no están adaptadas, pisos sin ascensor, cuando hay personas con movilidad que se va reduciendo y que les es imposible, por ejemplo, salir a hacer las compras o tener vida social porque casi no pueden salir de casa. Hay, en cambio, cada vez más ejemplos buenísimos de complejos residenciales donde puedes vivir en tu propio piso, puedes ir a vivir, comprar incluso un piso antes de tener ninguna necesidad de dependencia. Son sitios agradables donde a todo el mundo le gustaría vivir, con diferentes estilos, diferentes localidades. Y en estos sitios muchas veces lo que hay es que son sitios adaptados, que hay bastantes que están juntos, hay servicios comunes, por ejemplo, de comedor, actividades sociales,
Hay un servicio de alarma con una persona a las 24 horas por si hay alguna necesidad y desde este sitio tú puedes recibir la atención domiciliaria que necesites con la intensidad que haga falta. Y de hecho, esto es lo que es una residencia en Dinamarca. Son viviendas en que las personas son inquilinos y donde reciben servicio de atención domiciliaria si hace falta las 24 horas del día. Esto no son instituciones, no son complejos industriales, sino que son viviendas de verdad. Y volviendo al papel de los economistas, yo creo que nos estamos empezando a redimir y estamos generando ya un poco más de evidencia y demostrando cómo poder, por ejemplo, medir el impacto de los cuidados en mejorar la calidad de vida de las personas que lo reciben y también de los cuidadores. Tenemos también ahora estudios muy claros que están estimando el coste real a largo plazo de los cuidados familiares, sobre todo de personas, como he dicho, de la edad laboral, y tenemos estudios que muestran de forma muy clara que el gasto público en atención domiciliaria reduce el gasto en hospitales. Y yo creo que, así como asumiendo que lo barato sale caro y que es una gran verdad, también es hora de que empezamos a entender que los cuidados no son solo un gasto, sino que también es una actividad económica, que es una parte más de la economía de la longevidad y muchas veces nos olvidamos de ella, nos fijamos solo en las actividades económicas más de ocio, pero los cuidados son la actividad económica del envejecimiento por excelencia. Y cuando pensamos en cómo medimos el impacto de los cuidados, podemos pensar de dos formas. Podemos pensar que es una actividad económica que aumenta el Producto Interior Bruto o lo podemos mirar como un gasto público-privado. Y como he dicho antes, me parece totalmente artificial y peligroso ver que en algunos países el gasto en cuidados como porcentaje del Producto Interior Bruto no está aumentando cuando estos países están envejeciendo de forma sustancial. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, Avelina. Avelina sigue con nosotras y nosotros, o sea que si queremos hacerle llegar alguna pregunta, nos puede contestar. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que merece la pena que dediquemos un poquito de tiempo, que vamos un poco tarde. Allí hay una pregunta, no sé si habría alguna más para organizar un poquito el tiempo. ¿Alguien más querría? Allí hay otra. Vale, muy bien. Sí, agradecer a los tres las ponencias porque desde luego es muy interesante. Mi pregunta va dirigida a los dos primeros ponentes de la mesa, especialmente para Javier Yanguas, en el sentido de que cuando hablas de los modelos de vejez y que hemos cambiado la forma de las personas de tener unas edades diferentes, pues la edad adulta o como quieras llamarle, entre los 60 y los 80, es verdad que llegas a la edad de la jubilación y el paradigma cambia bastante. Te retiran del trabajo porque, tanto que si quieras o no, pues tú has llegado a tu edad, has trabajado suficiente y te dicen, bueno, pues ya tienes que pasar a otro proceso, quieras o no quieras. Esta retirada de trabajo, porque en otros países creo que se hace progresivamente, aquí tiene que ser drásticamente. Y esos centros de mayores que dices y que a mí pues desde luego, pues de entre los 60 y los 80, desde luego no querría estar. Tal vez a partir de los 80, pues dependiendo de las condiciones en unas residencias, como ha explicado la última ponente, pues a lo mejor sí, ¿no? Hablas de la soledad y de la necesidad de vida plena. La necesidad de vida plena creo que tanto si tienes 60 años como si tienes 80, como si tienes 30, las queremos todos. Mi pregunta ya la concreto más para Javier. Esos modelos de vejez entre los 60 y los 80, ¿cómo se podrían dar? Porque la sociedad desde luego no nos los da. Y en ese sentido a veces las políticas sociales van después de las necesidades sociales. Sí, Gracias. ¿Contestas? Si te parece, como hay alguna pregunta más, sigue. Sí, contestas. Sí. Vale.
Contesto. Bueno, nada, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que esto no está claro, ¿no? Lo de un poco qué sucede, bueno, cuando el trabajo ocupa tanta parte de nuestra vida y nos jubilamos, pues es evidente que uno tiene que cubrir esa parte de la vida que le queda libre, ¿sí? Si veis esta mañana lo que decía El País, ¿sí? Al punto de la mañana, pues dos periodistas con unos gráficos estupendos poniendo como ejemplo a Japón, ¿no? Daba un poco la sensación de la mañana diciendo que trabajan hasta los 80 y tantos años en una reunión del CNIE en Salamanca, ¿sí? Bueno, yo creo que estos modelos de vejez, intentando responderte, no sé si pasan, es que eso es un área muy específica, por seguir trabajando más, yo no sé de seguridad social, no sé de jubilaciones en este sentido. A mí lo que me parece es que todas estas transiciones deberían de ser acompañadas, es decir, cuando dejamos, ¿sí? Creo que había un libro de Hannah Arendt, ¿no? Que hablaba qué pasaba cuando el trabajo, ¿no? Cuando el trabajo terminaba, ¿no? Bueno, pues que obviamente cuando la vida duraba después del trabajo 5 o 10 años, igual no era tan trascendente el poderse hacer una versión 2.0 o 3.0 de la vida de uno, y creo que esa transición tenemos que ayudar y facilitar que esas transiciones se hagan, ¿sabéis? A mí me parece que el paradigma actual es un paradigma en el que llenamos de actividad la vida, ¿sí? La llenamos. Es que yo no sé si lo veis, pero es que yo lo veo. Da lo mismo estar en la playa de La Concha que en la de Riazor, que en la de Somorrostro. Ahí les veis de buena mañana, con el chándal puesto, ¿sí? Unos mejor, otros peor. Pues venga, andando, ¿sí? En Navarra eso se dice a trote cuto, ¿sí? Pues ahí 10 kilómetros, luego van a buscar a los nietos, luego van a la escuela de mayores, luego estudian inglés, euskera, alemán, luego sacan al perro, luego dan de comer a los nietos. Vamos, una vida no activa, hiperactiva. ¿Sabéis? Creo que estas nuevas longevidades lo que buscan es una vida, no sé si tan llena de actividades, como que esas actividades tengan sentido, que se tengan proyectos dentro de esa vida, y yo creo que esas transiciones hay que trabajarlas. No tenemos un modelo para hacer esto porque estamos ante una realidad que es nueva. Yo creo que, vosotros sabréis más aquí, pero desde Víctor Frank en adelante, Steger, Won, Adhana Snell, o como se diga ese nombre en una noruega, han publicado diferentes trabajos de cómo, de alguna manera, bueno, qué dimensiones son relevantes de una vida con sentido, qué subdimensiones son relevantes, y cada vez hay más estudios y evidencia empírica que nos pueden dar pautas de hacia dónde o cómo tener una vida plena. Y a mí esto me parece importante, concluyo, Marije, rápido, porque tenemos que dar a las personas esa metodología. O sea, no podemos estar diciendo desde fuera lo que es una buena vejez. Quiero decir que creo que tenemos que dar herramientas a las personas para que esas personas construyan. Y no solo eso, tenemos que organizar desde lo social, porque si no sería cargar, digamos, a la persona o tener una mirada demasiado personalizada, excesivamente individualista, ¿no? Yo creo que necesitamos, por ejemplo, arquitectura comunitaria, en parte por lo que decía, ¿no? Adelina, ¿no? Bueno, es envejecer en casa, es envejecer en el domicilio. Si estás solo es un envejecer muy complicado. ¿Sabéis? Creo que necesitamos elaborar estrategias que empoderen al individuo para poder hacer eso, y a la vez tenemos que seguir generando arquitectura comunitaria, porque si no vamos a tener una vejez, pues igual en casa, pero muy solitaria probablemente. ¿Sabéis? Creo que tenemos que conjugar esas dos cuestiones. Escuchamos la otra pregunta que había por allí. Buenas tardes a todos, a todas. Primero, felicidades a la mesa, que ha estado muy interesante. Bueno, yo soy Ramón Ortega, soy profesor de bioética en Nebrija y en Comillas. Y bueno, la pregunta tiene que ver sobre todo con esta tendencia hacia el individualismo, ¿no?, que tenemos en nuestras sociedades contemporáneas, que, pues claro, esta tendencia al individualismo lo que hace también, o sea, tiene una lógica también neoliberal, que hace que, bueno, pues que nos haga cada vez más competitivos. Y como dice Robert Castell, cuando una persona lo consigue, tiene los medios económicos, sociales, etcétera, pues vive muy bien. Pero el problema es que hay personas, ¿no? Él acuña el concepto este de desafiliación, ¿no? La desafiliación pues sería estas personas que no
consiguen alcanzar esa lógica individualista y por tanto se quedan fuera de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, creo que también las sociedades que ya de por sí venimos de un colectivismo, como puede ser la sociedad española o de la que yo vengo, los mexicanos, ¿no? Bueno, pues claro, esas sociedades colectivistas que también están sufriendo esta tendencia al individualismo, pues todavía lo sufren un poquito más, ¿no? En un capítulo de un libro, Soledad es una cartografía de nuestro tiempo, una compañera y yo hicimos un análisis sobre las dos tipos de culturas, las individualistas y las colectivistas, y en eso uno de los resultados era eso, ¿no? Que sufren más los colectivistas de estas lógicas individualistas. Pero bueno, mi pregunta, que no, me estoy yendo un poco por las ramas, pero es, ¿cómo se podría relacionar este tema de una tendencia hacia el individualismo de estas sociedades contemporáneas que estamos viviendo con una mayor o mejor red de cuidados, con esta idea de redes de proximidad o con esta idea de evitar la soledad no deseada? Bueno, pues no sé si Adelina quieres comentar tú en primer lugar algo sobre esto, luego damos la palabra a Dolores y a Javi. Sí, No sé si has por mi escuchado. parte. Sí, gracias. ¿Has escuchado? Sí, lo he escuchado. ¿Me oís a mí? Sí, te oímos. Sí, pues es muy buena pregunta y aquí también un poco como combinando lo que decía Javier sobre esta idea de que es el individuo quien tiene que reducir sus riesgos, tiene que tener los recursos para dar respuesta. Yo creo que esto es algo que no nos ayuda mucho. Sí que está muy bien que la gente entienda qué es lo que pueden hacer para ayudarse a ellos mismos, pero la verdad es que cada vez tenemos más evidencia que muestra que hay mucha desigualdad en cómo envejecemos y que las oportunidades de envejecer bien no están distribuidas de forma igual. Y tenemos herramientas para reducir estas desigualdades. Hay lo que se llama salud pública y que va mucho más allá de lo que es la medicina. Esto requiere tener me sale la palabra en inglés ahora, environments, unos entornos amigables donde sea posible ejercer todas estas cosas que nos puedan ayudar y tener todo el acceso a los recursos que tienen los que tienen más recursos económicos. Está cada vez más claro, por ejemplo, en algunos estudios, que el principal riesgo de demencia parece que es la pobreza. Cuanto más pobre, más riesgo tienes, y podemos aprender mucho de ellos. Por mi parte, por lo que se refiere a cuidados, yo entiendo que el sistema privado individualizado no funciona bien. Los sistemas que funcionan bien de financiación de cuidados son los públicos universales, y esto está muy en desacuerdo con la idea del individualismo. No sé, Dolores, si quieres añadir, hablabas de coordinadores de caso. Sí. Bueno, estoy de acuerdo absolutamente con lo que comentaba Adelina, pero efectivamente lo que comentaba, no recuerdo un nombre, perdona, que hizo la pregunta. En las sociedades más colectivistas, efectivamente, los niveles de soledad en todo el planeta son mayores. Esto siempre lo hemos interpretado en relación con las expectativas, ¿no? Tenemos expectativas mayores respecto a esa densidad, no es tanto el tamaño de la red como la densidad de vínculos, ¿no? La cercanía, la intensidad de interacciones, y efectivamente sufren más con esta transición hacia redes diferentes, que son amplias, diversas, plurales, pero no únicamente basadas en la familia, no tan intensamente basadas en la familia, y efectivamente en las sociedades más familistas es en donde vemos en mayor medida ese gap, ¿no? Entre las expectativas y la realidad. A mí ahí me parece muy importante lo que apuntaba Marije, ¿no? Favorecer, bueno, lo decía también Adelina hace un momento, favorecer esa comunidad, esa red de cercanía. Lo vemos, por ejemplo, en las generaciones que ahora están por encima de 80, en las que están muy diferenciadas las trayectorias de vida masculinas y femeninas. Entonces, en las trayectorias de vida se produce un poco esto que nos contaba Javi, que llega a la jubilación y hay un vacío enorme, porque llevamos 40 años, incluso ya no con el día a día, con nuestra actividad, sino con redes sociales muy basadas
en el entorno laboral, en los vínculos creados en el entorno laboral, que se van manteniendo hasta que aparecen de forma importante los problemas de movilidad. Porque a veces esos amigos que hemos hecho en el trabajo pues viven lejos y requieren que vayamos al centro, que vayamos ¿no? que nos movamos. Y ahí sufren una reducción importante esas redes sociales y aparece la soledad. Sin embargo, esas generaciones femeninas que sí que estuvieron insertas en el mercado laboral, pero en esas generaciones mayoritariamente lo dejaron en torno al matrimonio, al nacimiento del primer hijo, tuvieron largas trayectorias de interrelación con el entorno inmediato, con el barrio. Tienen vínculos intensos en el barrio, con los vecinos, con el tendero, con la farmacéutica, Y esos son vínculos que perviven a medida que avanza la vejez y aparecen problemas de movilidad. Ese es el entorno inmediato que hay que favorecer, como decía Adelina, que tenemos que trabajar para construir esos entornos amigables que permitan mantener vínculos y crear nuevos vínculos en etapas en las que la movilidad, por ejemplo, está reducida, en etapas avanzadas de la vejez. Entonces, bueno, efectivamente estoy de acuerdo que es un reto, pero es un reto al que más nos vale irnos enfrentando con todas las herramientas y sin engañarnos. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lola y con lo que ha dicho Adelina, pero por polemizar un poco, ¿sí? Por hacer más agradable la tarde, ¿no? A ver, yo creo que idealizamos la comunidad. Esa es mi sensación. Vamos. Pero vamos, sin ninguna duda de nada. Mirad, en la Fundación La Caixa hicimos una encuesta en el 19, en el 18. Bien, bueno, ya no me acuerdo, 18, 19. 14 ciudades donde nosotros tenemos el programa de soledad, se llama Siempre Acompañados, ¿sí? Entonces, pasamos entre otras escalas, pero por decirlo rápido, la escala de Luben. ¿Sí? La escala de Luben ya sabéis que mide 2 redes, ¿sí? Tiene 6 ítems, mide 2 redes, la red familiar y la red de amigos, vamos a decir, y mide 3 variables de las redes, ¿no? La frecuencia de contactos, la cercanía emocional y la posibilidad de recibir apoyo, ¿sí? Bueno, vamos a dejar a la vilipendiada familia de lado, ¿sí? Porque, bueno, y la prueba lo que te da es una medida indirecta de la probabilidad que tú tienes de aislamiento social. ¿Sí? De aislamiento social. Bueno, el 20% de las personas de esas 14 ciudades españolas entre 20 y 39 años, ¿sí? Entre 20 y 39 años, el 20% estaban en riesgo de aislamiento social. Eso subía al 30 y algo de los de 65 y se disparaba a casi el 50 de las personas mayores por la quiebra, vamos a decir, de la red de amigos. Pero especialmente, ¿sabéis lo que estaba en entredicho? O sea, la cercanía emocional y el apoyo. Es decir, a mí me parece que yo estoy a favor de construir redes, estoy a favor de las comunidades, estoy a favor de todo eso. Pero creo que tenemos que entender que las relaciones se están fragilizando, llevamos pasando de sociedades colectivistas a sociedades individualistas, no como dice Lorena Hertz en el siglo de la soledad desde Thatcher y Reagan, sino mucho antes. Es decir, hay una privatización de los afectos que viene desde lejos, desde lejos. Bueno, tenéis, en España se ha escrito sobre esto, Marino Pérez ha escrito El individuo flotante, Lola López Mondeja ha escrito Invulnerables e invertebrados, donde se analiza lo que está sucediendo. ¿Qué viene ahora, no? Vale, pues que luego os lo cuenta ella mejor. Lo que quiero decir es que en ese proceso de privatización de afectos, esas redes personales se han ido debilitando poco a poco y jugamos a que la soledad sea la comunidad la que va a dar respuesta. La mayor parte de los programas de soledad quieren dar respuesta desde la comunidad. Yo creo que esa comunidad tiene las relaciones bastante pochitas y desde luego se idealiza la capacidad de respuesta. Envejecer en el domicilio. Sí, sí, estupendo. Solo tú, sola en el domicilio. Es decir, jugamos a que la comunidad, por arte de Birli-Birloque, dé respuesta a algo. Yo creo que eso está muy lejos, en mi opinión. Creo que tenemos que construir arquitectura comunitaria, generar redes de apoyo y luego ya haremos lo que viene. Pero si empezamos a construir toda la atención, por ejemplo, a la soledad, solo desde la perspectiva comunitaria, y no hace solo que la comunidad se autoorganice, la comunidad bueno, a eso jugamos, ¿eh? Yo creo. A eso jugamos, Lola, con unos resultados muy, muy sospechosos. No sé si dejarle polemizar más a Javi. Por polemizar. Bueno, nos estamos cambiando al descanso, pero sí que igual si queréis responder a Javi,
Avelina o Lola, yo creo que las dos hablabais de intervenciones desde políticas para reforzar la comunidad, intervenciones estructuradas desde el ámbito público para que realmente no de intervenciones desde el voluntarismo, ¿no? Creo, ¿no? Sí, Avelina, ¿quieres añadir algo? Pues yo he estado hablando de la necesidad de poner recursos económicos para conseguir estos ideales. Lo que no podemos pensar es que la gente se va a autoorganizar porque no tienen las mismas posibilidades y formas de hacerlo. Y es cada vez más difícil. Esto es totalmente cierto y estoy totalmente de acuerdo. Y creo que las políticas públicas pueden hacer mucho para mejorar estas situaciones. Y aquí un ejemplo. En Inglaterra cada vez más hay viviendas donde la gente va a los 70 y pocos años en complejos que son privados, se compran su propio piso. Hay uno en mi calle donde yo vivo y esto está a 5 minutos del centro de la ciudad, no está en un campo fuera de todo. Y esta gente lo que están haciendo, que son personas que tienen recursos privados, pues están preparando para envejecer en un sitio donde no van a estar solos, donde hay apoyo, donde el centro está accesible y donde tienen todas esas cosas que ellos creen que les hace falta para vivir más. Yo creo que esta generación de los 70, que yo creo que son muy interesantes y como decía Lola, están cambiando muchísimo. Aquí lo importante es pensar qué es lo que podemos hacer desde las políticas de habitaje, de vivienda, decís en español, y pensar en cómo podemos generar modelos parecidos a estos que yo hablaba, que son privados, de forma pública y pensar en esto como una buena forma, por ejemplo, de evitar tener que institucionalizar a la gente. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, gracias especialmente a Avelina por el esfuerzo, pero también a Lola y a Javier. Y nada, para la asociación, los que estamos ya cerca de empezar a pensar en la jubilación, señora presidenta, podemos crear una comunidad de reflexión en donde compartamos, ¿no? Igual se nos ocurre algunos de los grupos, ¿no? Que no sean de trabajo, que sean comunitarios. Muchas gracias a todos y nos vamos a tomar el café.